Moral y derecho no son separables, como se demuestra por ejemplo en tratados internacionales. En teoría jurídica, constituciones y tratados internacionales existe referencia a la moral. Curiosamente, algunos creen que moral y derecho no pueden ir juntas de modo alguno. Nuestra pregunta: ¿realmente se puede hacer una separación total entre derecho y moral? Esa separación es falsa. Derecho y moral no están en orillas opuestas de un río infranqueable. Distinto es que sea preciso determinar la moral de que se habla, que es la moral social. Soy Lucas Abrek, desde la colina de Ares. Bienvenidos. En comunicado 5 de 21 de febrero de 2022 de la Corte Constitucional, por la cual se despenaliza el aborto en Colombia, se lee en relación con la vida humana. Es por esto que su protección mediante el derecho penal, como finalidad constitucional imperiosa, también es gradual e incremental. Es esta doble condición la que permite una solución jurídica y no moral a la tensión que se evidencia y que permite un óptimo constitucional a la situación de desprotección de los derechos y garantías de las mujeres, niñas y personas gestantes y de ineficacia de la respuesta penal para proteger el bien jurídico de la vida en gestación. La decisión de la Corte Constitucional autoriza acabar con la vida del ser humano en el vientre. ¿Cómo no va a ser eso una decisión moral? La Constitución Política de Colombia incluye la moral en varios apartes, como los artículos 34, 44, 67, 88, 209, en fin. Así las cosas, es preciso revisar el tema de derecho y moral con alguna mención del aborto aprovechando la coyuntura actual, si bien derecho y moral se tocan en muchas otras áreas. Nos concentraremos en ver si en tratados internacionales de derechos humanos se trata acerca de la moral, en cuyo caso queda demostrado que esa distinción tajante entre derecho y moral es artificial. Quedará mucha tela por cortar. Esta es una introducción. No es de cualquier moral de la cual hablamos, repito, sino de la moral social, de la que se habla expresamente, por ejemplo, en el artículo 34 de la Constitución de Colombia. Está ligado al tema de la conciencia moral, de la que me ocupé en otro video. Entiendo por moral social, para fines de esta breve exposición, la siguiente definición de moral del Diccionario de la Lengua Española: perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, voz moral. Resulta que en tratados internacionales de derechos humanos se habla mucho de moral. Bastará con ver unos ejemplos. Asunto distinto es ir a un tratamiento de filosofía del derecho del tema, para lo cual solamente se puede sugerir por ahora una lectura especializada como Aquinas, Moral, Political and Legal Theory, del importante autor John Finnis, entre otras lecturas posibles. ¿Cómo se aplica en la práctica la moral social? Una de las perspectivas es el deber de buscar la protección integral del ser humano a la luz de artículos como el 94 Constitucional de Colombia. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Es un texto que dejó de lado la Corte Constitucional en la decisión mencionada. Interpretó restrictivamente el derecho humano a la vida del ser humano en el vientre, negando la calidad de tal, como sucede en ciertos regímenes que debieran ser cosa del pasado. Veamos ahora algunos tratados internacionales de derechos humanos en aspectos puntuales de mención de la moral. Primer ejemplo. Consta en la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento básico de la Organización de Naciones Unidas, ONU. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Numeral 2, artículo 29, Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo ejemplo. Consta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas hayan previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional,
el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Numeral 3, artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A los derechos a los que se refiere son los de circulación legal dentro de un Estado. Tercer ejemplo. Consta sobre educación en el mismo instrumento internacional, un punto que se suele infringir por los Estados con la excusa de que el Estado debe ser laico, como cuando quiere imponer en colegios confesionales el uso de cartillas con una ideología determinada. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Numeral 4, artículo 18, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la moral está en varias partes. Como aquí solo interesa mostrar cómo la moral se menciona de manera expresa en Tratado Internacional de Derechos Humanos, seguimos con otros textos, sabiendo que no se agota la materia, como ya se ha mencionado. Cuarto ejemplo. Hablemos de la mención de la moral en un instrumento que se quiere invocar como proaborto, siendo que el instrumento nada dice sobre este. Se lee en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, denominado en adelante el comité, compuesto en el momento de la entrada en vigor de la Convención de 18 y después de su ratificación o adhesión por el 35º Estado parte de 23 expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Numeral 1, artículo 17, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Esta convención no tiene previsto en parte alguna el derecho al aborto, materia que ha sido introducida por sesgadas interpretaciones que exceden lo previsto allí, en especial por este comité, cuya moralidad queda entonces en duda. La moral sí hace parte del instrumento, el derecho al aborto no. Como todo en el aborto, hay mucho sesgo interpretativo. Esto es una materia delicada que amerita un paréntesis. En el CEDAW no hay consagración alguna de derecho al aborto, tampoco en tratado internacional alguno. Para los que creen que esto es su opinión personal, la misma consta en diferentes escenarios, por ejemplo, en voto parcialmente disidente del juez Eduardo Biogo Grossi, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Manuela y otros versus El Salvador, sentencia de 2 de noviembre de 2021. Quinto ejemplo. Consta en el numeral 2 del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el aparte Derecho al respeto de la vida privada y familiar. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás. Sexto ejemplo. Se lee finalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diferentes fuentes nacionales e internacionales, en especial información y material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Parcial, inciso 1, Convención sobre los Derechos del Niño. Expuesto lo anterior, hay que recordar a todos, incluyendo magistrados de cortes constitucionales, tribunales ordinarios o tribunales de organismos que aglutinen varias naciones, además de facultades de derecho, que la moral social no es materia que se pueda ignorar, como tampoco se pueden dejar de integrar las normas aplicables en un juicio determinado. Dejen entonces de decir que la moral es asunto aparte del derecho. Gracias por su tiempo.